Venga, vamos a empezar la guía, ¿de acuerdo? Del cazador de demonios. Y vamos a empezar con la parte de tanque, ¿de acuerdo? Vamos a ver en esta guía, pues talentos, estadísticas que tenéis que tener. Vamos a construir la barra desde cero, la barra de habilidades desde cero. Y vamos a crear macros para habilidades que tengamos tiempo de reutilización, ¿vale? Y vamos a explicar un poco el funcionamiento y la rotación que tenéis que tener, ¿de acuerdo? El cazador de demonios es un personaje muy fácil de utilizar, ¿vale? Y también es un personaje muy divertido de utilizar, ¿de acuerdo? No tiene muchas habilidades, así que la barra se nos va a quedar bastante vacía. Y nada, es muy divertido de jugar, la verdad que sí que es divertido, así que vamos a disfrutarlo. Y nada, como os he dicho, vamos a crear en este caso los talentos, ¿vale? La parte de los talentos vais a tener una guía, una dirección, un link de la guía de cazador de demonios que siempre va a estar actualizada con el último parche. También vais a tener en este caso la combinación para importar, ¿vale? Los talentos son muy subjetivos, es decir, con la configuración inicial te puede valer perfectamente para jugar, ¿de acuerdo? Aquí vamos a crear nosotros dos builds. Pero que estas dos builds que vamos a crear no es algo que tenéis que quedar fijo, porque a lo mejor en un determinado boss te interesa más poner un punto en talento, o a lo mejor por tu forma de jugar te interesa más poner otro punto de talento en otro lado, ¿vale? Así es decir, que lo que yo pongo es lo aconsejable, pero no tiene que ser siempre igual, ¿ok? Venga, vamos a empezar en este caso a importar los talentos para Raid. Y para mítico. Vale. Vale, nos vamos a quedar con los de Raid. Ok. Vale. Estadísticas que tenemos que tener con nuestro cazador de demonios, ¿de acuerdo? Bueno, como es en este caso va a hacer daño a melee, todas las piezas de equipo va a tener agilidad, que es nuestra principal estadística, así que con esta nos tenéis que preocupar. La siguiente que vas a tener que tener en cuenta sería la celeridad, ¿vale? La tercera tendría que ser el crítico, la cuarta la versatilidad y por último la maestría, ¿vale? Así que, por ejemplo, yo ahora mismo con el equipo que tengo, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta tengo la maestría, pues todas las piezas que tengo con maestría las tendría que cambiar por celeridad crítico, celeridad versatilidad o crítico versatilidad, ¿de acuerdo? Intentar eliminar en este caso la maestría de toda la combinación, ¿vale? Así que agilidad, celeridad, crítico, versatilidad y maestría, ¿ok? Vamos a ir con la rotación y a crear la barra. Como siempre os digo, para crear algo primero tenemos que destruirlo, así que vamos a destruirlo. Vamos a quitar todo de la barra. No queremos nada. Vale, esta no la puedo quitar. Fuera, fuera. Vale, ¿y esto qué es? Fuera. Listo. Vale, ya la tengo completamente vacía, ¿vale? Ahora vamos a abrir el libro de hechizos y vamos a ir colocando las habilidades, ¿de acuerdo? Como siempre os comento, con la mano izquierda utilizo el número 1, número 2, número 3, número 4. Con este dedo también utilizo el 5. Con el dedo gordo utilizo el RFVC. Y con esta mano pues utilizo rueda para arriba, rueda para abajo y botón izquierdo del ratón.
Las habilidades que tengan un tiempo de reutilización las suelo meter en macro, ¿vale? Y las que me queden por ahí sueltas, pues pum, las pongo en este caso para hacerlas con un clic, ¿ok? Vamos a ir colocándolo, ¿de acuerdo? Según vayamos a tener rotación. Lo ideal es que tenga pues 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Así que la vamos a ir colocando poco a poco. Vale. Venga, vamos a ir primero aquí. Aura de inmolación, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí en el 4. Vale. Cortar, interrumpir, ¿vale? La tengo fuera normalmente. Sería bueno que la pusierais con una tecla, ¿de acuerdo? Vale, la caza. Esa ahora vamos a ver dónde la ponemos. Vale. Vale, lanzar aguja. La pongo yo nuevamente en el C. Ok. Metamorfosis es un tiempo de reutilización, así que la pongo aquí. Planear. Reduce la caída. Esto normalmente lo haces con el botón de espacio, así que no hace falta que lo utilicéis. Retirada. Esta viene bien que la pongáis, que os echa para atrás. Vale. Sigilo. Vale, el sigilo lo voy a mantener todavía. Vale, el tormento es para provocar, así que en el F siempre utilizo el F para provocar. Vale, visión general. Vale, este es medio cosmético, lo voy a poner por aquí. Vale, ya tengo aquí pasivos. Aquí me faltan 3 por poner. 3 no, 2, perdón. Me faltan 2 por poner porque los demás son pasivos. Ahora vamos a ver dónde lo colocamos. Y ahora... Vale, la bomba de espíritu la voy a poner en el 1. Vale. Un golpe infernal. Salto por los aires. Esta la tengo normalmente aquí. Vale. Fractura. Vale. La voy a poner aquí. Vale, devastación vil. La voy a poner aquí. Vale. La marca ignea la voy a poner aquí. La púas la voy a poner aquí afuera. Vale. Vale, este le voy a poner... Vale, aquí. Y el rajar alma lo voy a poner aquí y este le voy a cambiar aquí. Vale. Y me había faltado aquí poner el sigilo. Vale, eso es porque tengo el muñeco de entrenamiento. Ahora vamos a ver. Vale, pues no nos queda ya más habilidades, ¿no? Ya tenemos pues a todas. Tiene muy poquitas. El tanque tiene muy poquitas habilidades. Vale. Venga, vamos a ver las macros. A ver si podemos hacer alguna macro. Pero antes, bueno, aquí creo que tengo alguna hecha. Esta nada. Y aquí tengo una. Tengo una que ahora la voy a repasar. Vale, lo que quiero ver es los cooldown que tengo. Entonces, si yo hago... Vale.
Vale. Ok. Vale. Venga, pues las únicas que no están sería la de metamorfosis y sería la de púas de demonio. Aquí está metamorfosis, púas de demonio. Vale, y me faltaba... Vale, interrumpir lo pongo aquí. Y de las habilidades... Vale, a la caza. La voy a poner aquí. Ok. Me imagino que tendrá también... Sí. Vale. Vale, pues aquí en esta se queda simulación, metamorfosis, interrumpir, tal, y esta es la que eliminamos. Ok. Guardamos y la ponemos. Vale. Venga, son muy poquitas habilidades lo que tiene el tanque, ¿vale? Entonces, bueno, como todo buen tanque, lo que tenemos que hacer es conseguir el agro, ¿de acuerdo? De todos los enemigos que haya. Lo mejor para contener, en este caso, conseguir el agro, son tener las habilidades de área, ¿ok? Así que las habilidades de área que vamos a tener van a ser, en este caso, esta, el sigilo de llamas, ¿de acuerdo? Que aquí me la va a poner el sigilo en mis pies, ¿ok? Luego también tendríamos el aura de inmolación, ¿vale? Que esta tenemos que tener activa siempre que podamos, que lo que hace es da un golpe de aura y aparte les va poniendo un dot a todos los que hay. Y luego, ¿vale? Tendríamos en este caso la fractura, que sería con el que haríamos daño, ¿de acuerdo? Junto con la marca Ignea y el trinchador de almas, ¿vale? Estas serían nuestras tres que haríamos daño. Pero luego tendríamos el rajar alma, que también haríamos daño y recibiríamos una curación. Tendríamos también la bomba de espíritu, que recibiríamos una curación. Y tendríamos la devastación vil, que haríamos daño y recibiríamos también una curación, ¿vale? Me explico. Vamos a ponerlo ahora en práctica. Vale, hay muchos... Espera. Aquí tenemos bastantes enemigos, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer, cuando hay muchos enemigos, utilizamos el golpe infernal, que es que saltamos, aura de inmolación y... Vale, aquí os vais dando cuenta que tengo acumulaciones. Si yo ahora hago así, también haría bastante daño. Y luego también tendría esta, que haría bastante daño también. Vale, he lindeado la púa de demonio y la metamorfosis. ¿Ok? También tenemos la caza, que hace daño al objetivo y a los de alrededor. Qué animalada de daño hace. ¿Vale? Pom, 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 pom. Básicamente es, siempre que esté el aura de inmolación activa, la tenemos que dar. ¿Vale?
si vamos cargando almas, llevo 4, llevo 6, más de 6 no carga, ¿no? Cuando llega a 6 acumulaciones es cuando la tenemos que tirar. 82.000 de daño. ¿Vale? Es una salvajada lo que hace el cazador de demonios. Luego, si de repente os empiezan a pegar y necesitáis cura, pues tenéis en este caso el rajar alma, pero tendréis que farmear como loco, que vais recuperando las almas, ¿vale? Pero yo os recomendaría que lo usarais después de la bomba de espíritu, ¿vale? Porque la bomba de espíritu hace mucho daño. ¿Lo veis? Hace muchísimo daño. Fijaros todas las curas que me van entrando, ¿eh? Y siempre que tengáis activa devastación vil, utilizarla. Es lo que os digo, realmente es muy sencillo. Muy sencillo curar con el... O sea, tanquear con el cazador de demonios, porque hace muchas habilidades de área, genera mucho agro y encima se cura mucho. ¿Vale? Es decir, prácticamente necesitas un geal, ¿de acuerdo? Pero te puedes cuidar perfectamente casi solo con el cazador de demonios, ¿ok? Tened en cuenta las habilidades que solo hacen daño y generan en este caso energía, las habilidades que consumen almas, ¿vale? Que es las que te van a curar, ¿ok? Esas las tenéis que tener siempre como segundo recurso. Primero como recurso las que hacen daño y generan esa ira, y luego las segundas, según vayáis recibiendo daño, pues os vais curando, en este caso, con esas habilidades, ¿vale? Muy sencillo, la verdad, muy sencillo y muy divertido. Aparte que si os dais cuenta, la barra como ha quedado, fijaros que en otros personajes las llenamos e incluso nos faltan, que no llegamos a colocar todos los talentos, pues aquí nos ha sobrado bastante, ¿vale? Tened en cuenta también que un tanque lo que tiene que hacer es aguantar daño, es decir, que no hagáis daño no es irrelevante. Lo que tenéis que hacer es aguantar todo el agro que podáis, ¿vale? Entonces, aguantando todo el agro que podáis sería a base de áreas. A base de áreas y haciendo daño. ¿Ok? Bueno, pues la guía de cazado de demonios de tanque ya la hemos realizado. Vamos a cambiar y vamos a hacer la de DPS.